Esta historia de la boda secreta de la reina de la belleza rusa Oksana Voevodina y el rey malasio Muhammad V hizo mucho ruido en todo el mundo. Él renunció al trono real por ella, pero después la echó embarazada de palacio. ¿Cómo otra mujer luchando por el hombre que amaba arruinó su cuento de hadas? ¿Por qué el ex rey oculta los encuentros con su único hijo, al que se niega a reconocer desde hace tiempo? Mira el vídeo hasta el final para conocer muchos más secretos de esta familia real e intrigas palaciegas de las que seguro que aún no has oído hablar. Así que, empecemos. El sultán Muhammad de Kelantan pertenece a una de las 9 familias reales malayas cuyos gobernantes se turnan para ser los reyes de Malasia. Ascendió al trono en diciembre de 2016 y se suponía que gobernaría el país durante 5 años. Pero tras 2 años, abdicó inesperadamente. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de este país. La familia real del sultanato de Kelantan nunca ha dado una razón oficial de la abdicación del rey Muhammad. Prefieren no hacer pública su vida privada, a diferencia de otras familias reales de Malasia. No mucha gente sabe que el sultán Muhammad se casó hace 20 años con la princesa tailandesa Zubaida, pariente lejana suya. Su matrimonio duró solo 4 años, ya que la joven no pudo dar hijos al sultán. Durante los 10 años siguientes no hubo información sobre la vida personal del rey. Se le consideraba el primer sultán soltero elegido rey de Malasia. Y de repente, en 2018, las noticias sobre su fastuosa boda aparecieron en todos los medios de comunicación del mundo. Esto fue una completa sorpresa en primer lugar para Malasia. El rey, de 49 años, se casó en secreto con la modelo rusa Oksana Voevodina, de 26 años. Sus amigos la llaman una belleza inteligente y encantadora que lo ha conseguido todo por sí misma. Pero algunos consideran a la mujer un fraude e incluso una espía rusa que engañó al rey para que se enamorara de ella. Esta sencilla chica rusa se mudó de provincias a la capital de Rusia. Se graduó en una prestigiosa universidad financiera y ganó el título de Miss Moscú 2015 en un concurso de belleza. Ofertas tentadoras para trabajar como modelo, hacer publicidad de cosméticos y ropa le llegaban de todas partes. Ella ni siquiera sospechaba que muy pronto su vida se convertiría en un auténtico thriller. En 2017, la chica tenía 25 años y aceptó la oferta de trabajar como modelo en Malasia. Allí se celebró una exposición de relojes de élite. En la exposición, Oksana fue abordada por un hombre sólido, que comenzó a interesarse por los modelos más caros y exclusivos. El hombre se presentó ante ella como el rey Muhammad V de Malasia. La chica bromeó diciendo que ella también era una reina, pero solo de la belleza. Así comenzó un tormentoso romance entre la chica y un hombre que le doblaba la edad. Muhammad y Oksana fueron a los mejores restaurantes de la capital malaya, Kuala Lumpur, y se lo pasaron en grande. El monarca prometió a la chica que la invitaría a palacio con sus padres. Más tarde, el rey confesó su amor a Oksana. Le propuso matrimonio y la muchacha aceptó. Muhammad no quiso llamar la atención sobre la boda y decidió limitarse a una ceremonia modesta. Celebraron una ceremonia de boda musulmana en secreto. Por amor a su amado, la joven aceptó el Islam y cambió su nombre por el musulmán Riane Petra. En Malasia, en palacio, Muhammad ocultó a Oksana de todo el mundo, incluso de los sirvientes. Al principio, el rey dijo que antes del matrimonio no se debía llevar a una mujer a la casa. Pero después del matrimonio, siguió escondiéndola. Más tarde descubrirás de quién la escondía realmente. Cuando resultó que Oksana estaba embarazada, la chica insistió en una boda solemne, que decidieron celebrar en Moscú. Al lujoso evento asistieron unos 200 invitados, entre ellos algunos de Malasia. Muhammad insistió en que esta boda también se ocultara al público, ya que oficialmente estaba recibiendo tratamiento en Alemania. Sin embargo, uno de los invitados malasios publicó imágenes de la boda en las redes sociales y el mundo entero se enteró. Este amigo malayo se disculpó más tarde por escrito por el incidente. Sin embargo, el acontecimiento fue un auténtico regalo para los políticos de la oposición en Malasia. Acusaron al rey de apartarse de las tradiciones musulmanas que prescriben la modestia y la abstinencia. Poco a poco se fueron sumando otros reproches relacionados con la personalidad de Oksana. Los detractores la condenaron por la vulgar profesión de modelo y una vida disoluta antes del matrimonio. Hubo incluso quien vio en la muchacha a una agente de la inteligencia rusa, incrustada en la familia real de Malasia. Y entonces ocurrió lo más terrible para cualquier mujer. Durante el viaje de bodas, Oksana se enteró de la existencia de la otra esposa del rey, Nur Diana Petra. Pero Muhammad aseguró que hacía tiempo que se había separado de ella.
Resultó que el rey tomó a Oksana como segunda esposa, mientras que la primera fue Diana, una checa de 30 años. El matrimonio con ella se celebró 8 años antes de su boda con Oksana. Diana no pudo dar a luz a un heredero, pero sí ganar influencia en palacio. Por supuesto, Diana estaba muy descontenta con la aparición de Oksana en palacio. En opinión de muchos, fue ella quien acumuló trapos sucios sobre la rival. Su parte principal era un vídeo de contenido íntimo durante la participación de Oksana en el reality show Vacaciones en México. Cuando Muhammad vio el vídeo, se puso furioso. Su mujer no puede tener un pasado tan sórdido, podría afectar muy negativamente a la reputación de la familia real. Oksana, embarazada, tuvo que regresar a su país. Nunca volvieron a verse. En la propia Malasia ha estallado un escándalo monstruoso. La aristocracia sometió al rey Muhammad a una presión sin precedentes, y a principios de 2019 se vio obligado a abdicar. Tras regresar a Rusia, Oksana Voivodina se negó categóricamente a comunicarse con la prensa. Ella esperaba que todo mejorara. Oksana dio a luz a un niño sano, al que llamó Ismail León. La mujer presumió inmediatamente de ello en Instagram, informando al mundo de que había dado a luz al futuro rey de Malasia. Esto enfureció aún más al sultán Muhammad. Se divorció de Oksana siguiendo el procedimiento islámico talaq y se negó a reconocer a su hijo. Más tarde, la joven concedió una entrevista exclusiva en la que habló de su matrimonio con el rey, la vida en palacio y las intrigas palaciegas. Pero, ¿por qué decidió contar todo esto? Según ella, tras el nacimiento de su hijo empezó a recibir amenazas de la primera esposa del sultán, Diana. Y el propio Muhammad le ofreció $1 millón por no revelar información sobre su relación. Pero ella no aceptó y no firmó los documentos. Temía que si le robaban al niño, entonces, según los documentos, no tendría derecho a informar a nadie al respecto. Oksana se trasladó de Moscú a Londres y demandó allí a su exmarido. Ella exigió al ex-rey que le regalara una mansión londinense valorada en $11 millones y que le pagara una pensión alimenticia para su hijo León de $33.000 al mes. Según los periódicos británicos, la casa que ella no pudo demandar, pero Muhammad creó un fondo para mantener a su hijo en la cantidad de $250.000. Además, transfiere a Oksana $10.000 al mes para el mantenimiento del niño. Y recientemente, Muhammad se descongeló por completo. Viajó a Londres, donde se le vio salir de un caro hotel con su esposa Diana. Pocos minutos después, su hijo León salía por la misma puerta con los ayudantes y la niñera del sultán. Parece que, después de todo, el sultán ha reconocido su paternidad y León puede, en teoría, reclamar el título de príncipe heredero. Sobre todo porque después de este encuentro Oksana dejó de publicar fotos del niño en su Instagram. El sultán se lo pidió en repetidas ocasiones. Obviamente, aún así consiguieron llegar a ciertos acuerdos. Oksana se gana bien la vida por su cuenta. Trabaja como asesora de inversiones en una gran agencia inmobiliaria de Londres. En su tiempo libre, escribe un libro cuyo argumento se mantiene en secreto. Al parecer, se trata de unas memorias que relatan su apasionada relación amorosa con Muhammad. Tras perder el título de rey de toda Malasia, Muhammad regresó a su sultanato de Kelantan y sigue gobernando allí. Hasta agosto de 2022 no presentó oficialmente a sus súbditos a Diana, su esposa secreta, y le dio el título de sultana. Ahora suele acompañar a su marido a actos oficiales y extraoficiales. Parece que las tormentas han amainado en esta familia real. Esperemos que la continuación de esta historia solo sea feliz. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a like y compártelo si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.